Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Que el Señor me los bendiga en gran manera en este día martes 16 de abril. Los queremos saludar muy cordialmente. Ya acá en Chile tenemos horario de invierno, está oscuro ya en esta hora cuando son cerca de un cuarto para las 7 de la tarde. Y les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, como bien saben casi la mayoría de la gente que sigue nuestros posteos y nos conoce de años, somos un ministerio, como el Ministerio Evangelístico Pentecostal del FENSE Cerca se caracteriza, un ministerio conservador, somos defensores de la fe y estamos en días en que en realidad hay que reconocer que hay cualquier cantidad de doctrinas herejes. Y perdonen la palabra que voy a usar, pero hay cada estupidez y hay cada estúpido que está creyendo cada tontería, que es increíble todas las cosas que hoy día se pueden enseñar en el nombre de Dios y que algunos quieren que la Biblia, como forzosamente, diga lo que ellos creen que la Biblia tiene que decir. Estamos en días difíciles, vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos se puedan ir conectando, porque es un tema importante el que vamos a compartir acerca de la diosa madre, que es una doctrina también satánica, que en Chile también llegó, gracias al Señor. No tiene muchos adherentes, porque yo creo que esto se cae por su propio peso. Y también un predicador mexicano, un tipo gordo, que parece que le falta como 40 días de ayuno, que se llama Jonathan Mesa, de México, que se ha hecho relativamente conocido, tampoco tiene muchos seguidores, porque él enseña que Dios tiene una parte femenina, que Dios tiene género. Lo primero que debemos decir es que es estúpido decir género porque no se trata de género, se trata de sexualidad, de sexo. Dios no tiene sexo, mucho menos género, porque el género humano es uno solo. Para que ese ignorante Jonathan Mesa no diga que Dios tiene un género femenino, porque eso no es correcto. Eso es parte del concepto o de la fraseología que usan los movimientos progresistas, estos que quieren, ¿no es cierto?, enseñarnos la ideología de género, diciendo que hay una gran cantidad de géneros. Creo que hasta hace algunos días atrás habían 112 géneros según ellos, según las minorías homosexuales, lo cual es ridículo porque en realidad hay un solo género dentro del género humano, que es justamente el género humano. Y dentro del género humano hay dos sexos, hombre y mujer, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Eso está escrito en lo primero. Segundo, la Biblia en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice claramente que Dios no es hombre. Entonces es absurdo, ridículo, darle características femeninas o masculinas a Dios, porque Dios no es hombre, Dios no tiene sexo. De hecho, si usted va a Mateo capítulo 22, verso 30, porque todo lo podemos contradecir con la Escritura fácilmente, Cristo dice, en respuesta a una pregunta que le hicieron los saduceos, que no creían en la resurrección, el Señor responde y dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección o en el cielo, los seres humanos serán como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué los ángeles no se casan? Porque uno de los grandes propósitos que tiene justamente el matrimonio, según Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, según el Salmo 127, versículos 3 al 5, según Génesis capítulo 2, verso 24, es justamente la reproducción humana, fructificado y multiplicado. Los ángeles no se pueden reproducir porque la misma cantidad de ángeles que Dios creó, que según el libro de Daniel son millones de millones, son los mismos ángeles que existen hoy día en el cielo, más la tercera parte de los ángeles que se rebelaron en lo que se conoce como la rebelión de Lucifer, que explica tanto Ezequiel capítulo 28 como Isaías capítulo 14 y básicamente Apocalipsis capítulo 12. No vamos a hablar de eso. Esta es una introducción para explicar las tonterías, las estupideces que algunos pseudo predicadores y pseudas iglesias están enseñando, cosas que son ridículas, absurdas, que no encajan con el concepto bíblico. De hecho, este concepto de que existe una diosa madre, porque ellos dicen, bueno, si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y el hombre es hombre y mujer, o el género humano es hombre y mujer, Dios también tiene que ser hombre y mujer. Eso es una deducción totalmente carnal, porque cuando la Biblia habla de imagen, significaría entonces que Dios tiene un pelo como tengo yo, que tiene ojos físicos, que tiene cejas. No, cuando habla de imagen y semejanza no se está refiriendo al físico, mucho menos al sexo, a la sexualidad. Se está refiriendo a que el hombre, igual que Dios, tendría la capacidad para poder razonar, hablar, pensar, o sea, sería una persona. Pero Dios no tiene sexo porque Dios está por encima de la sexualidad humana. Dios creó a los animales, las bestias con sexualidad, con lo que se llama instinto de reproducción, y al ser humano igual, pero los ángeles no los creó de esa manera. Es decir, no existen ángeles masculinos ni ángeles femeninos. No existe tal concepto como una diosa madre, eso es ridículo. Y cuando la Biblia habla de Dios Padre, se está refiriendo
en el sentido paternal. A la casa del Padre, Dios como Padre. No significa que Él tenga un miembro viril, que tenga testículo, que le eyacule, que tenga, ¿no es cierto?, una esposa llamada la diosa madre, con la cual haya tenido sexualidad y de haya nacido Jesucristo. Es ridículo, porque de hecho Jesucristo no nació de esa manera. Jesucristo tampoco nunca fue engendrado por el Padre físicamente. Jesucristo siempre existió. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer llamada María, como relata el Evangelio de Mateo capítulo 1 y el Evangelio de Lucas capítulo 1. Tampoco vamos a hablar de ese tema. Pero estoy haciendo una introducción para poder explicar de una forma tan concisa, tan clara, tan sencilla y tan bíblica la ridiculez de este concepto. De hecho, este concepto de que existiría un Dios masculino, una diosa femenina, que tendrían hijos, es un concepto absolutamente pagano, que es un concepto que tiene la cultura helénica. De hecho, los griegos, la cultura griega tenía el concepto de lo que se llamaba el panteón, ¿no es cierto?, griego, que estaba en el famoso Monte Olimpo, de ahí se origina el término olímpico y olimpiada, si usted no lo sabía, y ahí estaba el dios supremo para los griegos o romanos, porque los romanos en el fondo heredaron o tienen la herencia mitológica de Babilonia y de los griegos, los romanos, y solamente cambiaban los dioses de nombre. Ahí estaba el dios supremo, o sea, el padre de todos los dioses, que era Zeus o Júpiter, y que tenía relaciones con diferentes diosas, fornicaba con diferentes diosas, y que tenía hijos, y que algunos dioses se cansaron de tener intimidad con diosas y buscaron a las mujeres para tener sexo. Todo eso es totalmente pagano, es un concepto absurdo, es un concepto ridículo, es estúpido, no resiste mayor análisis bíblico, porque la Biblia se entiende a través de la propia Biblia. En el Salmo 119, versículo 105, dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, hermano, que yo reitero, y en esto parece que el pastor Marco Morales es muy majadero, pero cuando tú conoces bien la Escritura, cuando a ti, hermano querido, te enseñaron bien, cuando tuviste un buen pastor, un buen líder, cuando tú asististe a una escuela dominical sólida, cuando tú eres una persona que escudriña las Escrituras sin dejar de lado el Espíritu Santo, sin dejar de lado el poder de Dios. Los pentecostales creemos en el poder de Dios. Danzamos, hablamos lenguas, imponemos las manos sobre los enfermos. Creemos que Dios puede usar hasta la persona más ignorante, hasta un alfabeto. Un analfabeto lo puede llenar del Espíritu Santo y usarlo. Por supuesto que sí. Pero una de las cosas que son elementales para el creyente, sobre todo en estos tiempos finales que estamos viviendo, es, hermano querido, el conocimiento de las Escrituras. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pedro escribió y dijo: si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Tenemos que ser como los hombres de Berea. Cuando el apóstol Pablo llega a Berea, los hombres de Berea, que les llaman los bereanos, fueron más nobles, más cuidadosos, pero también más abiertos que los de Tesalónica, que fueron más incrédulos, porque cuando el apóstol Pablo se puso a predicar, ellos escudriñaban las Escrituras, obviamente el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, desde el Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento después fue escrito, después de Pablo. Pablo, de hecho, escribió 13 libros del Nuevo Testamento, por lo menos. Fue escrito el canon, o terminado el canon sagrado, con el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Cuando dice la Biblia que los hombres de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, se está refiriendo a que ellos escudriñaban las Escrituras para comprobar si lo que el apóstol Pablo predicaba, enseñaba, compartía, entregaba y ministraba estaba acorde, se ajustaba a lo escrito. Jesús en San Juan 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso Cristo, todo lo que habló y predicó, dice, estaba escrito. Como dijo Moisés, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Jesucristo citó las Escrituras. Cuando Satanás lo tentó al inicio de su ministerio, y lo relata el capítulo 4 de Mateo, verso 1 en adelante, y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 en adelante, las 3 veces que Satanás, que el Señor lo reprenda, tentó a Jesucristo, las 3 veces el Señor le dijo: escrito está. Jesucristo usó la Escritura. Jesucristo citó la palabra. Fíjese que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles llegaban los días sábados, que era el día que se abría la sinagoga y se daba oportunidad a los extranjeros o a las visitas para que hablaran o exhortaran, el apóstol Pablo, los apóstoles y el mismo Apolos demostraban por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, todo esto, hermano, de la diosa madre, que es una secta satánica que viene del Oriente, es sencillamente antibíblico. En Chile llegó la diosa madre, y esta gente que hace prosélitos, les gusta mucho predicarle a los evangélicos, se colocan, yo todavía no me he topado con ellos, aunque llevan años, en las afueras de los
estaciones del metro. Yo tomo el metro Quinta Normal y no me he encontrado nunca con ellos, gracias a Dios. Porque si yo hablara con ellos, no los ofendería, pero les hablaría duro, fuerte, y a la luz de la Escritura, porque no existe tal concepto estúpido como la diosa madre. Esta gente, los que creen en la diosa madre, son monotemáticos, porque el tema de ellos no es la venida de Cristo. Esta gente no está en la salida del metro presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, que la gente debe arrepentirse de sus pecados porque la paga del pecado es muerte, que el pecador que muere sin Cristo va al infierno, que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y paga el precio de nuestro pecado y que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Eso no lo citan ellos, no lo hablan, no lo mencionan, no lo enseñan, porque ellos son monotemáticos, vuelvo a repetir, como lo son también los que enseñan, este señor Jonathan Mesa, que enseña que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios, porque se está adaptando a los nuevos tiempos, al feminismo. Es ridículo, es absurdo, es estúpido. Aparte que Jonathan Mesa usa así las mechas de largo, el pelo largo, parece Dorca, parece mujer, cuando ese tipo, hijo de Satanás, un endemoniado, un hijo del diablo, un impío, un hereje, un pagano, un falso profeta, no ha leído lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versos 14 y 15 en el Nuevo Testamento. Eso no es legalismo, el Nuevo Testamento. Pablo lo escribió a los Corintios. Capítulo 11, versos 14 y 15. Dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y esto lo usa hasta por aquí. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les dado el cabello. Está escrito. Ahora, todo esto, hermano, es cultura greco-romana. Los griegos creían eso de las diosas madres. No existe tal concepto en la Biblia como diosa madre. Y rápidamente voy a hablar acerca de la diosa madre. Yo tengo un librillo que obviamente la gente lo puede adquirir. Yo cuando alguien compra algún libro no gano ni un peso porque todo va al ministerio, va a la librería de nuestro ministerio. Pero tengo un librillo justamente sobre la diosa madre que se llama precisamente la diosa madre, una nueva herejía con un fundamento viejo. En Hebreos capítulo 13, verso 9 dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, aleluya, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. De las muchas sectas que existen, porque estamos llenos de creencias raras en el mundo, en nuestros días hace poco el diablo instauró otra más. No le basta con las muchas que ya él ha propagado, porque detrás de todas las sectas está Satanás. Esta secta es la que promueve la doctrina de la diosa madre. Esta herejía es el caballito de batalla de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera. Ese es el nombre. Iglesia de Dios Sociedad Misionera. Así se llama, le repito, Sociedad Misionera Mundial o Iglesia de Dios. Ya, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera, la cual en realidad no es iglesia, ni es de Dios, ni misionera. Quizás lo que más alcanza es una sociedad. Ellos tratan de hacernos creer que existe un Dios Padre y por ende, por una deducción totalmente antibíblica, herética, pagana, que comprende el concepto, ¿no es cierto?, greco-romano, la mitología greco-romana, existiría una diosa madre. Esta doctrina de origen coreana, viene de allá, es muy peligrosa, ya que tratan de ganar adeptos con folletos coloridos, haciendo proselitismo y muy buena retórica. La iglesia de Dios es falsa. Ellos dicen seguir las enseñanzas de la Biblia y creen en el segundo Cristo, que ellos le llaman Ansangón, y la madre Jerusalén. Según ellos, en la Biblia, Dios es descrito en plural. Claro, es verdad que en el texto original hebreo, tanto como en el griego, cuando se habla de que Dios dijo hagamos al hombre, se está hablando de Elohim, que habla de varias personas, pero no está hablando de una mujer, no está hablando de una diosa, está hablando de la Trinidad de Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, según Mateo capítulo 3, verso 11, según Primera San Juan 5, 7, según Mateo capítulo 28, verso 19. ¿Ya? Así que, cuidado. Según ellos, en la Biblia Dios es descrito en plural y está escrito que Dios tiene una imagen masculina y una imagen femenina. Es exactamente lo mismo que dice Jonathan Mesa. Jonathan Mesa no es de esta corporación, de esta sociedad, de esta secta, pero sí enseña que Dios tiene un aspecto masculino que representaría el Padre y el Hijo y un aspecto femenino que sería el Espíritu Santo. Ya lo vamos a explicar, ¿ya? Esto quiere decir que hay un Dios de imagen masculina según esta secta y una imagen femenina, ¿ya? Esta postura es solamente paganismo greco-romano. Esta secta asegura que Dios tiene una imagen masculina y otra femenina, tal como su propia página oficial lo dice. Ellos afirman que es madre y que es la Nueva Jerusalén. Es ridículo porque la Nueva Jerusalén es una ciudad. Si usted va a Apocalipsis capítulo 21,
todo el capítulo 21 habla de que la Nueva Jerusalén no es una mujer. Y cuando dice que es la madre de todos nosotros, da a entender que la acoge, que acoge a todos los creyentes como una madre acoge en su seno a los creyentes. No dice que es una mujer, es ridículo. Porque tergiversan el pasaje bíblico de Gálatas, capítulo 4, verso 26. Cuando dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No dice que sea la madre en el sentido de que ella nos engendró, ridículo. Habla del concepto de que la Nueva Jerusalén va a acoger en su seno a todos los creyentes. Este verso, lo único que indica en su contexto es la realidad de los dos pactos, el del Sinaí y el del Gólgota. Y que así como a los judíos Dios les ha prometido una ciudad para acogerlos y recibirlos en la tierra, que es la vieja Jerusalén, así también a los creyentes Dios les ha prometido en el cielo lo que se conoce como la Nueva Jerusalén, que es la ciudad que nos acogerá y recibirá como una madre recibe a sus hijos. Así lo confirma la versión del lenguaje moderno. Dice, pero Sara representa el nuevo pacto, por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de que todos somos libres. La misión mundial de la Sociedad Iglesia de Dios fue fundada por An Sang-hom en el año 1964. La iglesia cree que él, An Sang-hom, es la segunda venida de Cristo a causa del cumplimiento de su profecía. An Sang-hom murió en el año 1985. Yo tenía ya 2 años de convertido cuando él murió, cuando se lo llevó el diablo. A la página 12, porque creo que la 14 está ocupada, dejando el liderazgo de la iglesia a su esposa espiritual llamada Sangilga. Esta mujer Sangilga, coreana, es conocida como la Madre Celestial. Y el pastor general actualmente es Kim Yu-cheol. Sus oficinas centrales están ubicadas en Bundan, Sungan, ciudad y provincia, aproximadamente a 1 hora de Seúl, capital de Corea. Sam es también presidente de la Fundación para el Bienestar de Nueva Vida y de la internacional de la Fundación We Love You. Nosotros te amamos, significa en inglés. La iglesia cree que Sangilga es Dios Madre, que creen que se hace referencia en la Biblia como la Madre de Nueva Jerusalén. Ya explicamos, Gálatas 4, 26. Y que An Sang-hom, que ya falleció, es Dios el Padre. Esa es más o menos la enseñanza. Ahora observe esto, hermano querido. Mire qué ridículo. La diosa madre es una secta satánica, diabólica. Usted fácilmente la puede contradecir y adquiera este libro o librillo que yo escribí, que se llama La diosa madre, una nueva herejía con un fundamento viejo. Ellos tienen varias enseñanzas contrarias a la Biblia. Vamos a hablar de las creencias básicas. Las 2 creencias fundamentales defendidas por esta secta es su afirmación de que An Sang-hom era la segunda venida de Jesús y que solo aquellos que guarden la Pascua y obedezcan sus mandamientos serán salvos. La iglesia menciona Santiago 2.26. Naturalmente, todo cristiano verdadero lector de la Biblia sabe que Cristo lo estamos esperando desde el cielo, que no ha vuelto, obviamente, ¿ya? Y que este tipo coreano no tiene nada que ver con Jesús, ¿no es cierto?, de la Biblia. Ellos hablan de 2 imágenes de Dios, la masculina y la femenina, que es exactamente lo que enseña Jonathan Mesa, que no es de esta asociación o de esta agrupación, pero que enseña algo parecido. No vamos a explicar todo porque en el libro está claramente explicado que ellos guardan el día sábado, guardan las fiestas judías, ¿ya? Dice que todos los seres humanos son ángeles que han venido a la tierra después de pecar en el cielo, qué ridículo, tienen un bautismo distinto al nuestro, ellos enseñan la Trinidad muy distinta a como nosotros la enseñamos, usan el velo en las mujeres, ¿ya? Celebran fiestas de Trimsteins, y tienen, bueno, varias creencias que son totalmente contrarias a las escrituras. Ahora, cuando este señor, que es el otro falso satánico de Jonathan Mesa, de nacionalidad mexicano, dice que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios, porque Dios tiene que adaptarse a los tiempos y así como hoy día ha proliferado tanto el feminismo, Dios tiene que tener una sensibilidad femenina. Mire qué ridículo. El Espíritu Santo no puede ser la parte femenina de Dios porque la Biblia le llama el Espíritu Santo. No la llama la Espíritu Santo. Le dice el Espíritu Santo. Y de hecho Cristo cuando habla dice, yo rogaré al Padre para que les envíe el otro. Jesús es uno, el Espíritu Santo es el otro, no es la otra. Lo dice así. El Consolador, no dice la Consoladora. Mire qué ridículo. O sea, es que la Escritura es tan clara, hermano, que tú no tienes que estudiar teología, no tienes que haber estudiado hermenéutica espiral,
no tienes que haber estudiado exégesis a profundidad en un instituto bíblico 5 años para entender que la Escritura es tan pero tan clara en rebatir todas estas tonterías. Si esto es para la risa, hay que decir un ja, ja, ja a toda esta estupidez, estas tonterías, estos necios, estos herejes, estos impíos, estos paganos. Pero me parece muy extraño que haya gente, incluso evangélica, que crea estas patrañas. Recordemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, según San Juan capítulo 8, verso 44, es el padre de toda mentira. Y cuando él habla, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Satanás es un mentiroso. Satanás es un embustero, pero hay gente que le cree a esta secta satánica, que le cree a este gordo de pelo largo llamado Jonathan Mesa de México, que asegura que el Espíritu Santo tiene forma femenina, cuando la Biblia no habla del espíritu, habla del espíritu, habla del Paracletos, él, habla de el Consolador, habla del Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría. Nunca lo menciona como mujer. Y no es que Dios no ame a la mujer, ¿cómo no la va a amar si Dios la creó de la costilla de Adán? Y de hecho Dios en el Nuevo Testamento, a través de la pluma del apóstol Pablo cuando escribe, da a entender claramente que los hombres, los esposos, los maridos, deben amar a sus mujeres y la deben tratar con cuidado, dándole honor como vaso más frágil. No las deben golpear, las deben tratar con amor, con cariño. Eso es lo que dice la Escritura. Porque nadie, ¿no es cierto?, despreció a su propio cuerpo. Dios le bendiga, Pastor Jonathan Mesa tiene la iglesia en Hermosillo, Sonora. Ya, sí. Oye, pero qué ridículo, qué estúpido. Pero a mí no me parece solamente estúpido el que dice, el que habla estas tonterías, estas sandeces, estas herejías, estas verdaderas estupideces, estas falacias, sino que es peor aquel que le compra, como decimos en Chile, aquel que le cree, aquel que lo sigue. Y esa gente tonta que está en las afueras del metro, no sé dónde, cómo lo harán en su país, esta secta, pero en Chile lo hacen afuera de las estaciones del metro, que haya gente que cree esta tontería y hace esta estupidez de que supuestamente Dios tiene una madre, o sea, perdón, una esposa, y Jesucristo tiene una madre en el cielo, que se llama la diosa madre, que es la Nueva Jerusalén. Eso no sale en la Escritura. O sea, es que ni siquiera, como le digo, hay que tener una gran profundidad teológica para poder rebatir todas estas tonterías. Es que, hermano, estamos en días realmente increíbles de engaño. Por eso se cumple una idea, no es a lo mejor tan bíblico, pero es una idea, que tiene asidero bíblico, no es que lo diga así la Biblia, pero ¿se ha fijado que la gente cree con más facilidad en la mentira que en la verdad? Y de hecho la Biblia dice que a los falsos profetas muchos les seguirán sus disoluciones. Muchos les seguirán. O sea, va a haber mucha gente incauta, ingenua, poco avisada, vacía del espíritu, que tienen comezón de oír, que apartan su oído de la verdad y se volverán a la fábula. Poco lectores, poco entendidos de la Escritura, que andan detrás de ilusiones vanas, de vendas mágicas, de profecías truchas, mulas, falsas, herejes, y que abrazan todo este tipo de creencias porque les gusta lo novedoso. No, nosotros no nos creemos, hermano, aleluya, eso de la diosa madre. De hecho, alguien dice que todo lo nuevo no es bíblico y todo lo bíblico no es nuevo. Es muy sencillo. Así que tenga cuidado con esta secta. Párese firme en la Escritura, en la palabra. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición, significa la predicación, la enseñanza, la exposición, la predicación de tus palabras alumbra. No produce oscuridad, produce luz, produce iluminación. No permita que el diablo le engañe. Lea, escudriñe, asista a su iglesia, vaya a la escuela dominical. Si usted tiene un pastor serio, sano, de sana doctrina, que es ortodoxo en sus conceptos bíblicos, no se mueva de ahí, hermano. Yo sé que el pastor no lo va a salvar, nosotros los pastores no podemos salvar a nadie, pero nosotros tenemos un deber, un compromiso, una responsabilidad de alimentar a las ovejas. Lea San Juan capítulo 21, los versículos finales, cuando el Señor Jesucristo le dice 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mirad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice la Biblia? En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir,
corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Le voy a leer un pasaje precioso de 2 de Timoteo, capítulo 4, gloria al nombre del Señor, y comparta por favor este posteo con todos sus contactos. Dice así: te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Son dos cosas distintas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, la doctrina divide, el amor une, dicen los ecuménicos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el tiempo. No la podrán sufrir, la odiarán. Sino que teniendo comezón de oír, como que le picarán los oídos por alguno, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La versión 1909 dice: habrá una caterva de doctores. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, como este señor chascón Jonathan Mesa de México, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, aleluya, cumple tu ministerio. Espero que este tema le haya bendecido. La diosa madre, el Espíritu Santo, versión, ¿no es cierto?, siglo XXI, ahora se convirtió, es travesti ahora, el Espíritu Santo. Antes era el Espíritu y ahora es la Espírita, el Espíritu. Antes tenía como porque no es hombre tampoco. El Espíritu Santo no tiene sexo. Dios no tiene sexualidad, no necesita reproducirse. Eso es ridículo, absurdo, y es una enseñanza de la cultura greco-romana. Comparte este posteo y recuerde que este es nuestro nuevo Facebook, para que usted lo comparta, este Facebook, con todos sus contactos. ¿Ya? Pastor Marcos Morales Chávez. Y vamos a subir este posteo, excelente tema, a nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Tiempos Finales HD. Dios no es hombre. Número 23, verso 19. Él es el eterno, el todopoderoso. Él no tiene principio. Dios no tiene que reproducirse con una diosa madre. No necesita de eso. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en el 6º día. No significa que ese hijo, ¿no es cierto?, tiene que tener una madre que sea una diosa. Ridículo, absurdo y antibíblico. No sale en la Escritura. No aguanta, no resiste ningún argumento bíblico esta mentira. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide muy cordialmente de todos y cada uno de ustedes. Comparte este posteo con sus contactos. Que el Señor les bendiga. Maranata.